tal? Bienvenidos a Esto es Noticias, donde conversamos y analizamos la noticia. Parte de lo que ocurrió durante el día, presidente abre la posibilidad de rebaja en dieta parlamentaria, propone extenderla a otros sectores y empresas públicas. La idea no le gusta a Chile Vamos, a quien no se le aprieta en el bolsillo. Francisco Chaguán se aburrió, se desahogó y dijo que la ministra de Cultura había que echarla a patadas, entre otras cosas. Ya están en Osorno, Chicluna, Bertomeu, los investigadores del Vaticano. En caravana fueron los taxis a entregar carta a la moneda, no quieren más autos ilegales, referido obviamente al caso de Uber. Argentina aprueba la legalización del aborto en dividida votación, se aprobó la interrupción del embarazo. Triunfo para Macri, parte de lo que analizaremos y conversaremos durante el día de hoy junto a Paula Molina, Radio Cooperativa presente. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bárbara Briceño, nuestra panelista. Hola, buenas noches. Y una importante invitada de un tema que tenemos que conocer. Pausa y ya estamos de vuelta. Este es el mes de la donación que invita a la donación de sangre. Queremos hablar de este tema, derribar los mitos, conocerlo médicamente, cómo nos afecta a todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo está, doctora Loreto Vergara? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Directora Centro Metropolitano de Sangre. Exactamente. ¿Somos buenos o malos los chilenos para donar sangre? No somos muy buenos para donar en realidad. Existe mucho desconocimiento y nos acercamos al tema solamente cuando tenemos un familiar enfermo y que necesita donantes de sangre. Antes de eso no sabemos del tema. ¿Cuánto es la estadística mundial o chilena de cantidad de sangre donada por 1000 habitantes? ¿Cómo se maneja esa estadística para saber qué tan bien o tan mal estamos? Bueno, países como España o países europeos que tienen 100% donación altruista, no hay donación de reposición, digamos, como acá en Chile, tienen cerca de 30 por 1000 habitantes. Nosotros, los especialistas, han determinado que debiéramos tener como promedio 20 por 1000 habitantes. Y en Santiago debiéramos tener, digamos, creemos que sobre 25. Aquí se transfunde mucho en Santiago, están los hospitales más complejos. Y estamos en 17 alrededor. Uno tiene la imagen que la donación de sangre se hace en caso de un accidente traumático, que obviamente un paciente pierde. La transfusión. Claro, que se utiliza también obviamente para las operaciones, que hay mucha pérdida de sangre, pero ¿se ocupa para algo más o es solamente eso y qué tal es la demanda de eso? O sea, yo diría que en cuanto a números, sin duda los accidentes son una importante fuente de consumo de componentes sanguíneos. Los trasplantes, acuérdate que en la medida que va aumentando la complejidad de la medicina y aumenta la supervivencia de muchas enfermedades crónicas, que antes la gente, cierto, tenía menos esperanza de vida, también va aumentando la necesidad de sangre. En estos países, cuando hablamos, muy buenas noches, de donaciones altruistas, ¿qué es lo que existe? ¿Existe una cultura que se va generando respecto a que es importante donar sangre, que tú donas sangre voluntariamente porque cualquier día la puedes necesitar? ¿Qué es lo que pasa en esos países que no pasa en Chile, donde tienes estos porcentajes de donantes? Varias diferencias, partiendo por una cultura, ¿cierto?, que incorpora estos contenidos de donación de sangre desde la niñez, desde el jardín infantil están hablando y escuchando a los niños acerca de lo normal que es donar sangre, es parte de la cultura cívica, así como saben que tienen que votar cada X tiempo, ¿cierto?, saben que hay que estar donando permanentemente en la vida para contar con el stock suficiente. Ellos además tienen historia de guerras recientes, ¿cierto?, que también eso acompaña a que esa cultura se haya instalado de esa manera. Ah, qué interesante, claro, en Europa, que es escenario de conflictos internacionales que es distinto grandes. En nuestro caso. Y es como una cultura cívica la de donar sangre. Absolutamente, de hecho España tiene también las tasas más altas en trasplante de órganos. Doctora, y una cosa muy interesante que usted dice es que estamos acostumbrados, yo creo que todos pensamos eso, a donar cuando algún familiar o alguien conocido tiene un problema, pero algo que quizás nadie lo sabe es que los bancos de sangre, esa sangre que uno dona no es para la persona que está donando, sino que es para otros, porque tienen que pasar por un montón de exámenes. Eso es por una parte, pero si tú donas en ese momento llegas tarde, porque tu familiar es la persona, tu amigo que está enfermo, que está grave, ¿cierto?, lo necesita ahora. La sangre necesita un proceso, un estudio que no o sea, uno llega a reponer en el fondo. Exacto. Te obligan a reponer Y llegas tarde. Y por otra parte también la donación de reposición, el otro problema que tiene es que cómo responde ante una enfermedad compleja como una leucemia, que puede requerir por lo menos 200 donantes. ¿Quién tiene 200 primos, tíos, amigos? Es difícil. Y cuando se piensa en donar, generalmente uno empieza a leer las restricciones.
Y a veces le da la impresión de que las restricciones son muchas y de que un grupo chiquitito de la población los va a cumplir o no. Quizás podríamos recordarlas y ver qué tan Y hay otras que ya no son. ¿Y hay otras que ya no También. corren? Claro, por ejemplo, creo que la hepatitis, claro. determinado tipo de hepatitis no. Claro, es que antes, digamos, antes estaba menos normado. Ahora existe una norma, digamos, bastante más actual que se ha puesto un poco más al día en ese sentido. Y, por ejemplo, antes efectivamente te preguntaban, ¿tú tuviste una hepatitis? Sí. ¿La tuviste a los 12 años o sobre los 12 años? Sí. Ah, entonces tú no puedes donar. No se hacían otras preguntas. En cambio, ahora uno sabe que esa hepatitis igual puede ser hepatitis A, que no se transmite por la transfusión, digamos, no deja aportación crónica, a diferencia de las otras hepatitis. Pero, bueno, tú me preguntabas si acaso era un grupo muy selecto. Yo no lo veo tan así. Yo creo que la mayoría sí podemos ser donantes. Las restricciones son enfermedades bastante severas, bastante complejas. No sé, polihipotiroidismo, por ejemplo, que es una enfermedad muy frecuente, no es causal de restricción para donar. La hipertensión, que también es una de las enfermedades más frecuentes, si estás compensado, tampoco es una restricción para donar. Bueno, sin duda, si te has hecho un tatuaje, piercing, acupuntura, tienes que esperar 8 meses para poder nosotros diagnosticar si es que hay alguna seroconversión, digamos. ¿Pero cuáles entonces son las restricciones? Bueno, enfermedades graves, ¿cierto? Enfermedades cardíacas, por ejemplo, una persona que en el fondo está con una cantidad importante de medicamentos porque hay que compensarlo porque tiene una insuficiencia cardíaca, porque tiene una patología severa. Una persona que ha sufrido de un cáncer importante, ¿cierto?, que ha requerido quimioterapia, por ejemplo, tampoco debe ser donante. Una persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo. Claro, o que se transmite por la sangre, por ejemplo, bueno. O sea, pero hay algunas restricciones porque afectan al donante, más que al por los al dos receptor. lados. Ya. Las consultas que nosotros hacemos son previniendo complicaciones tanto en el donante como en los receptores. Ahora, sí. ¿Cuánto tiempo puede permanecer la sangre guardada, refrigerada, no sé cómo será? Y lo otro, ¿qué ocurre los fines de semana? Porque parece que ahí hay un tema que es bastante importante. Se le sacan sus productos a la sangre también. Claro, bueno, la sangre tiene su caducidad, ¿cierto? Sobre todo los glóbulos rojos que duran 42 días, que uno nos da un margen de acción. Sin embargo, las plaquetas solo nos dan 5 días de margen, porque eso es lo que duran las plaquetas. Por lo tanto, este feriado de este año, del Fiestas Patrias, para nosotros implica un gran trabajo, desde ya estamos trabajando en eso, porque implica armar todo un plan de contingencia. Vamos a tener que tratar de abrir todos los hospitales que ya atienden, van a tener que abrir extra uno de esos días, por ejemplo, maratón de aferes. Bueno, tenemos una serie de actividades programadas, dentro de ellas plan de difusión incluido, así que por favor, Aquí acuérdense estamos de nosotros, porque se va a necesitar. ¿Cómo se conserva? Porque una cosa es el periodo que sí. ustedes tienen desde que uno la entrega hasta Sí. que la puedan almacenar, Claro. pero desde ese minuto, ¿cómo lo hacen? Bueno, cada componente sanguíneo tiene sus requisitos, sus, digamos, cámaras de conservación. Nosotros tenemos grandes cámaras porque somos un centro que distribuye a muchos hospitales, por lo tanto nuestras cámaras son en obra, no son vitrinas refrigeradas, que es lo que habitualmente tiene un banco de sangre pequeño. En ese sentido, a las temperaturas que se requieren y con sistemas de control de temperatura permanente que nos aseguren que se mantienen las condiciones. Doctora, el centro que usted dirige, ¿a quién le entrega sangre? ¿A todos los hospitales? ¿A clínicas? Tenemos ¿Cuál es el rol 24 hospitales públicos, una clínica privada a la que le entregamos sangre. De los 29 hospitales públicos que existen en Santiago. Es decir, nos faltan 4 hospitales públicos que aún no son abastecidos por nosotros por distintas razones. Y lo otro, ¿cuáles son los donantes permanentes? Porque me imagino que debe haber un stock, no sé, me imagino Sí. que hay que tener en estos Sí. momentos por lo menos 500 litros de sangre, 1000 litros de sangre. No se mide en litros, se mide en unidades, pero bueno. Ya, en unidades de litro. Para no perder. Para no perder. Es mejor perder. Claro, en unidades de litro. ¿Y ¿Cuántas quiénes son los unidades donantes tienen? permanentes? No el que va cuando tiene un familiar, no sé, me imagino, si va cuerpo de bombero, va una vez al mes, no sé. ¿Cómo van consiguiendo ese stock que a lo mejor es mayor? Nosotros, antes que termine, año a año vamos programando las actividades que necesitamos porque sabemos, calculamos, hacemos cálculos numéricos en el fondo, hospital por hospital, cómo está su actividad transfusional, vemos cómo creció, bajó en ciertos grupos y en base a eso programamos las actividades del año que viene. En la medida de nuestras posibilidades. Por supuesto que siempre hay contingencias que resolver porque hay cosas que, no sé, pues tú programaste, por ejemplo, colecta la semana pasada, el lunes, por ejemplo, se suspendieron las clases y nos fregaron con las colectas que teníamos ese día, por ejemplo. Entonces, Pero en términos de la sangre permanente, ¿quién es el gran contingente que dona sangre? ¿Solamente actualmente, familiar? Sí. actualmente alrededor del 65%
6% son donantes de reposición, el 34% son altruistas. ¿A eso te referías? Sí, claro, que, o sea, el Sí. 64% La mayoría es siguen el que va a siendo de devolver sangre, reposición. entre comillas. Sí, sí, sigue siendo eso, porque estamos al debe, hemos ido creciendo en el tiempo. Partimos con un 8 o 2% de donación altruista, estamos en el 30 y tanto, pero a lo largo de muchos Pero hay que años hacer ha costado, campaña. vamos lento. Y quizás una manera de hacer campaña sería plantearnos quiénes vamos a necesitar sangre, cuántas veces, cuáles son las probabilidades de que necesitemos sangre a lo largo de nuestra vida, porque me parece que una de las cuestiones que uno lo desalienta es pensar, en realidad yo no voy a necesitar o sería muy extraño, ¿no? Si uno no siente que uno eventualmente va a necesitar en algún momento. 1 de cada 5 va a necesitar sangre alguna vez en su vida. O Es sea, bastante frecuente. de los que estamos acá, No uno de es solo nosotros el va a accidente necesitar grave, sangre. Como uno podría pensarlo. Pueden ser distintas cosas. Porque en la práctica, imagínate personas que tienen una vida absolutamente normal. Bueno, no hablemos de la enfermedad de la leucemia. Un caso como eso, un simple accidente de tránsito. Hay casos emblemáticos, ¿cierto?, que han requerido, bueno, no voy a dar ejemplo porque no corresponde, pero que han requerido muchas transfusiones para poder salir adelante porque salieron de su casa, los atropellaron y, en fin. Tipo de sangre escasa, abundante. Obviamente el RH negativo. El RH negativo en general, pero dentro del RH negativo, el ORH negativo es muy infrecuente. Estamos hablando de menos del 3 a 4% de nuestra población, de nuestra base de datos en Santiago al menos. Y aquí lo buscando. Y eso significa en la práctica que esa población estamos permanentemente llamándolo, mandándole mensajes, invitándolo para que permanezcan conectados con nosotros porque los necesitamos. Cada vez que ingresa un paciente a algún hospital, suele suceder ley de Murphy mediante, que hay otro en otro hospital y empiezan a consumir y el stock baja muy rápido porque son pocas las unidades. Y si nos animamos a donar, ¿a dónde vamos a donar? Hay muchas partes donde donar. Bueno, está la Casa del Donante de Sangre Voluntario, que es que está ¿cierto?, en el ex hospital militar, en Avenida Vitacura 0115, al frente del Costanera. Están 8 sitios fijos de atención en los hospitales. Están las campañas de donación que estamos haciendo nosotros permanentemente. Hacemos mínimo 2 a 3 colectas diarias, todos los días de la semana al menos, y algunos fines de semana también. Ahora, Yo no podría, disculpa, ir a cualquier hospital o clínica. O sea, Si me fuera a cualquier lugar, podría decir, ¿sabes que yo quiero donar sangre? ¿Puede? Dentro del sistema público, en Santiago, como te digo, existen 8 hospitales de los que están trabajando con nosotros, aparte de los que son banco de sangre todavía, ¿cierto? Como el San Juan de Dios, la Posta Central, San Borja y el traumatológico. Las clínicas privadas, la mayoría tiene sus bancos de sangre y, bueno, nosotros abastecemos una sola clínica en este minuto. Peso mínimo, edad mínima. 50 kilos es lo mínimo que puede pesar una persona para poder donar, dado que las bolsas están preparadas, los equipos de extracción están preparadas para ese volumen, digamos. ¿Desde qué edad? Desde los 18 años. Y si tienes menos, si tienes 17 en el fondo, nosotros aceptamos hasta un año menos, pero que sea con un poder simple, autorizado por sus padres, madres, tutor legal. O sea, tenemos que ir a hacer un depósito al banco de sangre. Eso es lo que hay que hacer. Y re importante, yo no sabía la diferencia entre un donador altruista y el de reposición. ¿Y sabes tú que el donante de reposición es menos seguro? ¿Por ¿Se qué? te ocurre ¿En por qué qué? sentido es menos seguro? Las tasas de marcadores microbiológicos son muchísimo más altas. Cuando tú lo comparas con un donante altruista repetido, ¿qué imaginas tú que es? No, bien, es me hace cero, sentido. tendiendo a cero. Claro, o sea, Si tú comparas con lo que lo Claro, porque el compares, otro es más. es como un donante forzado y el otro Y va al ser tranquilito. forzado, cuando lo estamos evaluando, pueden ocultar información, pueden en el fondo decir que no se han expuesto a un riesgo y en realidad sí lo han hecho. Tenemos varios mecanismos para tratar de detectar esto, pero lamentablemente eso no es 100%, entonces siempre es menos seguro. Por eso todos trabajamos en lo que estamos en esta área, muy motivados por tratar de que seamos altruistas. Esa es la sangre más segura. Muchas gracias, doctora, por haber conversado con nosotros. Ya, pues, todos a donar, a poner el bracito. Poner el bracito. Y Lo esperamos. ¿Le tenéis miedo a la aguja? De hecho, acá afuera hay una señora que nos Yo no tengo miedo a nada. Eso. Pausa, ya estamos de vuelta con la temeraria. Bien, ya estamos de vuelta, vamos a conversar de ciertas cosas que pasaron durante el día de hoy. Pataleta, catarsis, Saba Chaguán, no, Francisco Chaguán. El apellido ahí tiene fuerza. El senador Chaguán dice, mi paciencia se agotó.
estaba en un consejo regional de la quinta región de Renovación Nacional y se despachó algunas frases que fueron de altísimo calibre. Sí, esa es como la más suave. Esa es la más suave. Por ejemplo, dice, a la ministra de Cultura, porque no habían instalado, habían comenzado algún trabajo de cultura en la quinta región, dice, a la ministra de Cultura habría que echarla a patadas porque no sabe nada. Primera frase. Segundo, una de las que me acuerdo, si Piñera, No el entiende todopoderoso, designa a los mismos de Harvard de siempre. Todopoderoso recibe... Y... No, ahí la crítica era a los ministros, en realidad. Sí. Ellos sentían que estaban designados por el Todopoderoso. Eso. Claro, Y lo lo otro que mismo decía que el presidente no entiende lo que es un problema. Sí, es curiosa la selección de titulares de la segunda, que ha estado en una línea más bien radical y yo no diría de confrontación, pero de monitoreo del gobierno, y eligió la frase más suave de Chaguán, porque la verdad es que si Chaguán hubiera dicho... O la que caía acá. Si Chaguán hubiera dicho, se me agotó la paciencia, el presidente no entiende lo que es un problema, más o menos podría haber pasado como una crítica política, pero lo que hace Chaguán es, en un encuentro que él estima privado, cuestión que a mí me llama mucho la atención, que a esta altura la gente piensa que un evento con más de 5 personas sea privado, pero dice, en un evento que él entiende privado, que es del partido, él se lanza contra el gobierno de una manera, de una intensidad que es temeraria políticamente. Yo asumo que él debe calcular que tiene peso suficiente como para ponerse al presidente, porque en eso siempre hay una ganancia. Hay políticos que han hecho su carrera del fuego amiga. Pero lo que me parece más grave, más brutal de las declaraciones de Chaguán es cuando él se refiere a echar a patadas a una ministra, porque me parece que ese lenguaje es inaceptable en público y en privado, de una violencia... Yo creo que es inaceptable de la boca de un senador. No, Y de por cualquier eso- persona. No, de cualquier persona. Sí, Persona pero por más de un persona. senador. Y además sale la ministra Pla y le dice, Que se disculpe. y le exige disculpas. No, y salió la ministra Pérez recién, que es la que él que estima que hay que echar de esta manera, y ella dice que me diga en mi cara cuáles son las críticas. Yo creo que el tema de la violencia en el lenguaje, o sea, cuando en un municipio el alcalde Lavín se hace popular porque impide que se piropee a las mujeres, cuestión que me parece que efectivamente se debe regular y controlar, ¿qué queda para expresiones como estas que son de una violencia en un país donde hemos visto demasiada violencia contra las mujeres permanentemente? Y yo creo que en el lenguaje se empieza a construir la agresividad que luego se expresa de manera más extrema. Claro, Me parece incluso si lo hubiera brutal. dicho frente a un hombre también, no es la forma quizás. ¿ya? No son las formas, pero Sí, contra una pero mujer sobre en todo estos contra momentos mujer, es sí. inaceptable. Pero partió con Ahora- una crítica que había sequía de proyectos, que había poco proyecto. Sí, Mira, yo creo que a ver, no creo que haya un interés político en estas críticas. Yo creo que de verdad él genuinamente está molesto. ¿tú ¿ya? no crees que puede ganar nada? No, más allá de que pueda ganar, yo creo que él está Yo creo que puede, apuntando... pero yo creo que pierde. ¿Perdió más que Sí, ganó? yo creo que pierden más que nada, porque están tratando de mostrar una unidad dentro de lo que se puede hacer la coalición. Pero yo creo que él está genuinamente molesto y que no hay un cálculo político del fondo hacerse más conocido o resaltar, destacar, criticando. Yo creo que más bien sí está muy molesto y lo que él decía tiene que ver con, básicamente, entre otras cosas, con las contrataciones. Dice, la gente que está llegando a los cargos o no tiene las aptitudes técnicas o no tiene afinidad política con las personas que están relacionadas, por ejemplo. Y él nombró ahí varios ejemplos. Y de hecho la crítica a la ministra tenía que ver, decía, no entiende nada. ¿Cómo será que dio una entrevista y después tuvo que pedir que la bajaran? Entonces, y eso mismo, él reclamaba que le han puesto, se han caído 30 Ceremi. O sea, No, a mí me ¿qué pareció- Ceremi No, están pues, son nombrando? los Ceremi. Claro, entonces dicen, No, él han dice- tenido problemas con todos los nombramientos. Es brutal, espera, dice, este es un gobierno al que se le han caído 30 seremi, ¿Eh? los secretarios regionales ministeriales. El último por hurto. A mí me parece que golpea a Piñera además en una de sus líneas más preciadas, ¿no? Que es la eficiencia, el gobierno de los mejores. O sea, ya el presidente entró, digamos, un poco dañado cuando hablaba de no contratar a la familia y empiezan a aparecer los familiares que están contratados en el gobierno de parte No, de su partiendo ministro del casi Interior, embajador de Argentina, su hermano. y el hermano, ¿no? Entonces, ahí se golpea esa línea que era nosotros nos vamos a poner hermanos. Y luego, la línea del gobierno es ahora vienen los mejores, ¿no? Este es el gobierno que es eficiente. Pero fíjate esa Mira acá. frase, mira. Y Chaguán lo Coloma destroza. patea la perra más que nosotros. Dice, Jacqueline Van Rieselberg patea la perra mucho peor y les nombraron a 2 casi enemigos de gobernadores en sus regiones. ¿Te das cuenta? Entonces, obviamente debe ser muy difícil trabajar con gente o que no tiene esa afinidad para Bueno, trabajar ahora en equipo, que o las que bien consecuencias. ni siquiera le respetan su Consecuencias. capacidad técnica. Pero tú crees que sea, o sea, yo... No. Yo digo que eso es lo que él está reclamando. No me consta para nada si es así o no. O sea, Sí, porque me parece que es muy... no, eso es lo que él dice. ¿El no fisura o lo no sabemos. fisura? O sea, ¿causa una fisura de verdad o es una mella en la relación que él va a tener con la moneda
O a lo mejor dice, tú me dijiste fuera de cámara, él sabe el poder que tiene. Claro, porque yo creo que cuando uno se lanza así frente a un grupo de parroquianos o Eran 30, 30. Lo que uno calcula es que tiene estimo yo, el poder suficiente para hacer ese gallito al presidente. O sea que en este momento le da más criticar al presidente que acercarse a él. Y eso significa que él está percibiendo una debilidad en el gobierno de la cual, porque es un político, los políticos buscan el poder, eventualmente se puede ganar más oponiéndose que sumándose. Ahora, Ese yo creo Te que pueden es el aislar, dato. Ahora, ojo que te pueden aislar. Sí, pero quizá más que una ganancia política en cuanto a aprobación misma, se está pensando que es una alternativa para que sí sea considerado. Mira, me acuerdo de Manuel José Sandón, en el gobierno anterior del presidente Piñera, cuando él comenzó a hacer las críticas, ¿te acuerdan?, en forma pública y que fue marginado por gran parte del gobierno en ese minuto porque era La como falta de calle, el que todo estaba eso. todo el rato reclamando. Claro, entonces cuando tú le preguntabas a él, yo le pregunté una vez, ¿cómo puede ser? ¿Esas cosas se dicen adentro o no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Es que ya lo ha dicho muchas veces adentro. Y ya estoy hasta aquí porque no me hacen caso. Ya, pero Entonces si él uno- decidió que la forma de tratar que le hicieran caso era sacarlas afuera. Oye, Claro, pero no solamente que te hagan caso, tú puedes construir una carrera presidencial a partir de si tienes el poder suficiente. Bueno, ¿cuál él es fue- el poder? de él lo fue- díscolo. El recurso, el Él fue recurso. precandidato. Pero por supuesto, y Fue viene precandidato y presidencial. fue precandidato porque era el fuego amigo y te contaba con los recursos suficientes para hacerlo, con los recursos económicos, con los recursos políticos, calculaba que esa era había suficiente agua en la piscina No, para y- tirarse allí. Chaguán también fue Y Chaguán, yo precandidato. creo que lo que él está calculando es que también tiene agua suficiente. Pero independiente de todo lo anterior, yo creo que cualquiera haya sido su tiro, lo va a errar porque yo creo que la frase contra la ministra es inaceptable. Eso, Es verdad eso que lo es hace inaceptable. perder. Y a propósito de la ministra, me acordé bien el detalle, era que hubo un paro en la quinta región Sí. de la Casa de la Casa de la Cultura, que nos Sí. dice, no lo supo manejar la ministra, dio una entrevista y después pidió que no la publicaran en el Mercurio del Paraíso. Pero él apunta Yo la habría a echado. un supuesto desconocimiento de ella, en el fondo. No, La dijo, no crítica sabe de él nada. Es, no sabe nada y apuntar a esta entrevista. Habría que echarla a patadas. ¿Ah? Y yo creo lo que tú estás diciendo, esa frase es la que le va a pasar la cuenta, además de lo que podría ser considerado, yo creo que por el sector más cercano a Piñera, obviamente, como una deslealtad. No, totalmente. Yo quiero volver a lo de las patadas porque de verdad que creo que es un lenguaje inaceptable para todos. O sea, en el nuevo orden de cosas que estamos tratando de construir, en el nuevo trato que estamos tratando de generar. Cuando las universidades recién empiezan a bajar las tomas porque las dirigentes, las estudiantes consideran que se ha logrado avanzar algo. Cuando muchas mujeres estamos hablando en el país, me sumo porque son periodistas, son estudiantes, son personas en su casa, estamos hablando de un nuevo trato. Tratar a las personas de patadas me parece que no Bueno, ustedes se acuerdan que acepta hace disculpas. poquito tiempo hubo una Hablamos de campaña, eso. Mira. publicitaria ya que hablaba del combo. Ahora, todos estamos acostumbrados, el combo en la comida rápida, cuando dice, oye, dame un combo, uno entiende que es como un pack. Sí. Tú pagas un valor por varias cosas. Entonces, en esta campaña Una publicitaria combination. le decía un combo para mamá. Entonces, claramente ellos lo hicieron, yo me imagino que lo hicieron pensando en el combo y salía el Willy Sabor con unos con unos guantes de box. Entonces, el mejor combo para mamá. ¿Qué una escoba? Tuvieron que salir a pedir perdón. Entonces, más allá de la Producción de doble carne. interpretación, Veamos esto. si se puede entender mal, no lo puede hacer al tiro. Chaguán se disculpa con ministras, pero emplaza al gobierno. ¿Ah? Esto está, por supuesto, en cooperativa.cl. Y dice lo siguiente. Pásame la lupa. ¿Ah? Dice, ahí bien, bien. El senador RN es foco de polémica tras conocerse en una reunión privada que pidió sacar a patadas a la titular de Cultura. No tengo problemas en hacerme cargo de sus críticas, pero dígamelas de frente. Eso es lo que dice Pérez, la ministra de la Cultura. Y la- Sí. exactamente. De las La aludida lo dijo, ¿ya? Y dice, el senador RN Francisco Chaguán reaccionó al emplazamiento de la ministra Isabel Pla y ofreció disculpas públicas a la titular de Cultura, Alejandra Pérez, a quien, en una reunión privada, pidió echar a patadas. Y Isabel Pla dice, en combo de mujer mejor... La violencia también se ejerce a través del lenguaje. Nadie tiene derecho a pedir que una mujer sea tratada a patadas. Espero que el senador Chaguán se disculpe públicamente con la ministra Ale Pérez. Ahora, en las disculpas de Chaguán, no sé si nuestro director nos puede acompañar, pero me parece que Oye, ese Bueno, tipo él de ¿tenía ese disculpas... audio, Hugo? No, y él critica que la hayan sacado malintencionadamente y de contexto y exagera, según lo que él manifiesta, en esta filtración malintencionada. Vamos. Ahora, lamentablemente, o para bien, ya no existen las reuniones privadas, como dices tú, aunque haya más de 2 o 3 personas,
se puede filtrar. No, Ahí está. Ahora, ¿se filtró por parte de un compañero? alguien allí en el mismo círculo de Renovación Nacional que Chaguán calcula que era más cercano Más de lo de que realmente está calculando más las confianzas. Ahora, me da la impresión que además Chaguán comete el error al pedir las disculpas. Cuando alguien te pide disculpas, te dice, si te ofendí, te pido disculpas. Y es como, evidentemente la ofendió. O sea, Si en algo te ofendí, perdón. si en algo te ofendí, perdón, es una manera de decir, mira, si tú te vas a sentir ofendido por todas las cosas que yo diga, ya tú. Me da la impresión de que la disculpa no tiene la Acá profundidad. si lo que podemos uno escuchar acá en el estudio para poder analizarlo. Por lo que la pudo haber afectado, que evidentemente... Mira, y dice, Si y es que fue en su Twitter dice lo siguiente: Si es que no he fue dado la que- ninguna entrevista. Lo emitido ha sido una filtración malintencionada de una reunión privada en recinto privado que saca malintencionadamente de contexto y exagera. Las disculpas a la ministra Alejandra Pérez por lo que pudo haber afectado Isabel Pla. Claro, el tema de lo que tú decías. Pues. ¿Y cómo va a pensar que es privada con 30 personas y además es una instancia formal? Pero mira, volviendo al otro tema, al tema del fondo, él señala que quiere manifestar nuevamente que han tenido claramente una dificultad para instalarse. Y es que el gobierno se ha demorado mucho en nombrar todos los cargos. Y además, dentro de los que han nombrado, no les parece que son los adecuados, o ya se han caído, como decía, 30 Ceremi. Yo lo yo ahí, digamos, me parece que de particular gravedad. Hay otra cosa que dice respecto al gobierno y es que él dice lo único que se logró y solo porque la oposición estaba muy desarmada, digamos, son estos acuerdos nacionales. Entonces Chaguán en el fondo le da la razón a quienes en la oposición, por ejemplo los socialistas, decían no vamos a ir al acuerdo y Chaguán dice, claro, en el fondo los que fueron al acuerdo fueron porque no sabían a lo que iban. Un poco, además, digamos, les echa pique la estrategia del acuerdo nacional, lo desvaloriza. A mí me llama mucho la atención respecto a cómo el gobierno, y lo hemos hablado acá, ¿no? Decíamos al principio, anuncia un acuerdo nacional por la infancia, logra una cuenta pública que tiene una buena recepción, el presidente ha controlado muchísimo las piñericosas y los fails. Harto. Bastante más contenido. Yo creo que tirarle una bola de nieve a la Cecilia Pérez cuando estaba lloviendo estuvo al filo, cuando estuvo nevando, pero igual, de todas maneras, hay un manejo de la imagen presidencial que ha sido mucho mejor. ajustado. Sí. Entonces ahora no tiene piñericosas, tiene ministricosas. Y ahora tiene ministricosas y en Bueno, este que además la tiene pega de los ahora ministros, es fusible. Oye, senador vamos a y una pausa. cosas. Vamos a una Ahora, pausa. lo último, qué feo que se filtren cosas de las reuniones privadas en donde tú ¿Pero qué tan entiendes que privada estás en era, Si no, po? es un confianza. partido político, recibe fondos ¿Es una públicos. reunión, era una reunión de trabajo? Y el local Bueno, lo sí. arriendan con plata de Está uno. bien. O sea, con Bueno, toda- que uno tiene que decir, pensar, escribir lo que pudiera salir publicado en cualquier parte, ya a esta altura. Era así una instancia formal. Como no, formalmente cual- nos vamos a cualquiera comerciales. esta altura. Formalmente. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo. Mañana es un día esperando. sumamente importante. Mañana el Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad Tiene la tiene una importante tristeza tarea, una importante misión. Y nosotros tenemos el deber, a su vez, de cuidar a nuestros abuelos, a nuestros mayores, a todos los que se han sacado la mugre por nosotros, no solo en el trabajo, sino que también afectivamente para construir lo que tenemos hoy día en Chile. Así que mañana es un día importante. Señora Jimena Sañarto, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues mañana es un día importante que les toca a ustedes el tremendo trabajo para los adultos mayores. ¿Van a estar dónde? ¿Qué necesitan? Evidentemente plata. Felices de hacer esta obra maravillosa que se llama CONAPRAC y vamos a estar a nivel nacional desde Iquique a Puerto Natales a través de la colecta que vamos a realizar con nuestras bolsitas y con nuestra etiqueta, con esta pechera que tú me ves y con la polera que tú tienes. Entonces todos los voluntarios van a estar así en las calles a nivel nacional para que todos hagan un aporte y nos ayuden a ayudar, porque de verdad nuestros abuelos, que son adultos mayores, que han estado, como tú muy bien dices, al servicio del país. Y antiguamente las civilizaciones siempre valoraban a la experiencia. Y eso es lo que tenemos que hacer como nación. Ayudar a todos los que nos dieron alguna vez formación,
porque dentro de todos estos abuelitos vulnerables que tenemos, a los que vamos a apoyar porque son civiles de la ciudadanía, que son los que más necesitan. Y por eso estamos mañana, el 15 de junio, en colecta nacional del adulto mayor. Lorena, ¿a cuántos adultos mayores se ayuda? ¿En qué centro? ¿Y cuánto esperan recaudar mañana? ¿Cuánto necesitamos para llegar a alguna meta? Sí, fíjate, Pablo, que, bueno, muchas gracias por recibirnos. Para nosotros es Venga, cuando quiera nomás. Encantadas, vamos a estar acá. La verdad es que es un apoyo para nosotros significativo poder conversar con ustedes hoy día, porque esta colecta nacional podría implicar un gran apoyo para lo que nosotros necesitamos de desarrollo para los 13 hogares que tenemos a través de Chile. Tenemos desde Iquique a Puerto Natales hogares, y en suma más o menos 460 abuelos, 462 abuelos al día de hoy en todo Chile. Es un número no menor, y por lo tanto hay una serie de factores por los cuales nosotros tenemos que ir velando en el día a día. ¿Te fijas? Entonces esta colecta nacional podría significar efectivamente una gran ayuda, ¿ah? Canalizamos con esta colecta ítems, por ejemplo, lo que son mantenciones de los hogares. Nosotros tenemos que sujetarnos a normas a las cuales, ¿no es cierto?, nos rige el SENAMA, y por lo tanto son factores que tenemos que considerar en el día a día. Correcto. Ya lo sabe, mañana van a estar con esta polera, una igual en realidad, y una pechera idéntica a ese, para que usted a través de las bolsas vaya ayudando, pero también hay método de pago online. Y tiene que entrar aquí, mire, www.miqueridoviejo.cl, ya hay sistemas para poder donar, hay webpay, o sea, hay fórmulas de hacerlo bastante fácil y ojalá lo más generoso posible. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros, felicitarla, suerte mañana. Bueno, y mi casa es su casa, como dicen. Muchas gracias. Recalcar solamente lo que tú dijiste, Pablo, la colecta va a estar con voluntarios en la calle, y por favor visiten nuestro sitio www.miqueridoviejo.cl. Hemos entendido que todos y cada uno de nosotros tenemos algún viejito querido o alguna viejita querida en nuestras casas, en nuestras vidas. Así que con eso, con todas las ganas y el corazón, los esperamos mañana en nuestra colecta. Muchas gracias. Ya lo sabes, yo la bolera no me la saco, me voy a poner camisa. Te me la dejo para poder apoyar. Con todo cariño te lo agradecemos. Muchas gracias. Gracias. Ahí está lo que significa ayudar. Y ahora vamos como al tema contrapuesto. El presidente acogió aquella idea que venía desde el Frente Amplio de reducir la dieta parlamentaria. Querida Paula, populismo, medida necesaria, está bueno ya, ¿cómo lo definirías tú? Yo creo que es necesario. Me parece que lo que reciben los parlamentarios chilenos, cuando uno mira en la perspectiva regional, es muchísimo más alto de lo que reciben los equivalentes en otros países. Por lo tanto, me parece que esa es una dieta que está un poquitito disparada. También hay una serie de gastos que a mí me parece que tienen que tener mayor regulación. Habiendo dicho eso, yo de todas maneras pienso que es poco popular que tengamos parlamentarios y funcionarios públicos en general bien pagados. Y yo creo que los funcionarios públicos tienen que ser bien pagados, porque de otra forma solo van a llegar al servicio público y solo serán parlamentarios. No, al revés. Los que tengan tanto dinero. En el caso de la elección popular. Claro, que no solo pueden financiar sus propias campañas, sino que o juntar los recursos, sino que además la política sea para ellos una cuestión que no necesitan profesionalizar, ¿no? Que tienen suficiente dinero, solo van a terminar legislando aquellos que tengan mucha plata, ¿no? Porque si se paga poco, los que más necesitan no van a poder llegar. En muchas oportunidades, por ejemplo, uno de los puestos que menos se paga de los de elección popular es alcalde. Y generalmente tú ves que en el determinado pueblo, porque se paga en proporción al tamaño de la municipalidad, sí, es el dueño del pueblo el alcalde, el que tiene las lucas, el que finalmente es alcalde. Claro, no necesita que el sueldo sea más alto. Entonces, a mí, por ejemplo, yo siempre pienso en la historia, cuando uno mira en la historia de Chile, uno aprende cuáles son nuestros errores, nuestras pulsiones, ¿no? Y lo que existía en Chile durante años era un congreso donde los que estaban allí tenían tanto dinero que no necesitaban particularmente la dieta parlamentaria, y de hecho estaba esta suspensión de sesiones que se hacía cuando iban a la cosecha, porque eran además los terratenientes que eran los grandes dueños de los fondos. Por lo tanto, suspendían la función política mientras ellos iban a realizar la cosecha y luego volvían. Yo creo que necesitamos que
existe una remuneración suficiente como para que cualquiera de nosotros pudiera llegar al Congreso, pero Sí. está un poquito muy alta. Sí, porque si tú dices cualquiera de nosotros, no cualquiera de nosotros gana esa cantidad de plata. No, claro, la dieta como está hoy día es muy alta, claro. Incluso gente con mucha educación y con muchas habilidades y diplomas no llega a esa plata. Ahora, sí me complica un poco respecto a cómo este tremendo sueldo va cambiando las vidas y resulta que terminamos muchas veces con parlamentarios que están totalmente alejados de la realidad, viven en un Ah, un mundo mundo, paralelo. claro. Entonces, si tú Se lo piensas, burbujean. claro, muchas veces dicen, a ver, ¿cómo el representante del pueblo, ya? Pasa que tiene otra vida cuando nunca en su vida ha hecho una fila en el servicio público, nunca en su vida se ha subido a una micro, nunca en su vida ha caminado en el transporte público o para una atención, cuando nunca ha tenido que postular al colegio. Se aleja la realidad. Claro, pero- entonces pasa que después cuando tú le preguntas al diputado, acuérdense el caso de Daniel Farcas cuando él le preguntaron cuánto valía un pasaje de metro, ahora ya no es diputado, en su minuto, 290 pesos. Entonces, claro, ¿cómo tú puedes abordar y realmente solucionar problemas que tú ni siquiera conoces? Pero eso yo creo Eso que no puede en pasa por algún lo que tú grado ganes. Pasa Pero en parte puede ser. por tu vocación de político, que justamente no alejarte de la realidad. El día que nosotros como periodistas dejemos de hablar con la gente en la calle, estamos fritos. O sea, vamos a llegar al estudio a hablar puras. Entonces, eso pasa por el político. Pero a mí lo que es, más que la dieta misma, porque además, digamos las cosas como son y ustedes lo saben, hay un montón de diputados que se endeudaron así para poder hacer la campaña, y igual andar apretados de plata para decir, bueno, con 4 millones se vio, lo que quieran. Pero también hay un descontrol en el gasto del Congreso. Claro, y otros gastos que es necesario monitorear Acuérdate mucho mejor. cuántos celulares tenía No, y Claro, las los asignaciones celulares, y las los asignaciones, los asesores. pasajes, ¿te acuerdas? La los medicina. asesores. O sea, asesor para todo, y el gallo que es lo que hace el asesor anda con él para todos lados, le lleva el maletín. Pero es curioso porque yo creo que el asesor, es que ahí hay que empezar a mirar en detalle, porque en general a mí me parece que el asesor es una figura importante, asesor o asesora, porque las personas que están en el trabajo parlamentario ven un sinnúmero de temas. Y O uno sea, quiere sí. que, y es imposible que manejen todas las áreas. O sea, No, está desde bien, ese- pero desde tú ese punto, conoces el- asesores claro, que dicen, el él es mi asesor asesor. es Y él que anda con el maletín. fundamental. El tema es quién es el asesor fundamental. No el amigo, como dices tú, el amigo, el favor político, sino que realmente el experto en la materia que claro. va a ayudarnos Entonces, a sí, legislar. No, si somos amigos cabros chicos. claro, la idea, por ejemplo, en ese caso sería que en el propio Congreso exista un sector profesionalizado de personas Eso es. que A nivel de bancada, diera el por apoyo. último. Claro, A nivel de pero bancada, en el Congreso que sería... esté más claro. ¿ah? Y Que haya un estos filtro de asesores, competencia también. entonces hay cosas que hacen los asesores. Pues, oye, tú me contratás a mi amigo y yo al tuyo. No, Claro, ¿cachai o no? claro. Entonces no se ve... No será así en todos los casos. No, pero se ve. Pero sí, se yo creo ve que- y se ve en municipios que le contrata yo, te contrato a tus parientes, tú me contratas a los míos. Claro, lo que queremos es política profesional, lo que queremos es una remuneración que esté acorde a la dignidad del cargo y que efectivamente permita que cualquier persona pudiera dedicarse a la política. A mí me encanta la idea de que todos pudiéramos estar en el Congreso durante un tiempo. A mí me ¿Es gusta verdad? muchísimo, me gusta la idea de que todos participáramos en construir el país que tenemos, pero no puede ser el gasto que Pero ¿cómo, existe hoy cómo día. queda Piñera ahora? Porque sale el Frente Amplio. O sea, y- Gabriel y- Boric y- dijo, qué bien que esté de acuerdo con el Frente Amplio. No, pero el tema es el siguiente, que lo saca a la pizarra. Y Entonces, salir ya, a justificar, diciendo, no, la verdad que toda la plata que ganan y todo el cuento justifica, salir a decir eso es lo más impopular que hay. Entonces, en el fondo lo dejaron entre la espada y la pared al gobierno. ¿Qué opina usted de esto? Lo que me parece que es digno de notar es el poder de Gabriel Boric. La posición política en la que está hoy Gabriel Boric, ¿no? Todos los temas nos llevan a Boric. En las ¿sabes qué? noticias todos los días, Mira, todos los temas llevan a Boric. es que te O sea, me digo, parece muy interesante es que- respecto a cómo se mueve políticamente Pero es que Boric. ¿sabes lo que pasa? Políticamente, Mira, yo no creo puede decir que, es mira, un gallo, es un gallo. independiente, me parece- independiente de sus posturas políticas y el sector que represente, yo creo que él se ha ganado, y con todo bien ganado, un respeto transversal. Porque Sí. él es una persona seria en el sentido que yo siento, y de verdad es así, él todo lo que dice tiene una reflexión. Él no habla al voleo, él no habla lecera. no como Chaguán. Él no va. Oh, sí, oh, sí. No lo digo. No, es una broma, una broma. Sí, pero No, no lo digo acuérdate- en la salida madre, lo digo cuando él hace una propuesta o hace una crítica, en el fondo él reflexiona al respecto, él estudia, se prepara, él está al tanto de los temas y además ha mostrado que en los minutos que hay que tener apertura política, la ha tenido, en los minutos que ha correspondido ser crítico, lo ha hecho, entonces Ya, va ahora, actuando, y yo lo creo que- que por eso lo respetan todos. Sí, Ya, pero no estoy tan de acuerdo, Bárbara, con que sea independiente del sector que representa. Yo creo que la base de su actuar político se fundamenta en el sector que él representa. No, pero yo digo... Y Sí, la- pero y las se ideas ha que ganado- tiene. Cuando No, entró y la luego se moneda ha ganado- a la comisión, a ver, no Pero es digo un que gallo de crítica la gente destemplada, pero lo- no
infundada. No infundada. O por lo menos con sus argumentos. Pero a lo que yo me refiero es independiente del sector que represente, porque él es, lo que quiero decir es que él es respetado en todos los sectores, no porque piense de una manera, sino por la forma en que actúa. Ahora, La gente de derecha... habiendo dicho eso, esto del WhatsApp y que estuviera sonándole mientras estaban en una... Sí. Eso estuvo mal, ahí estuvo Oye, mal. Chicluna. Ah, Chicluna, Charles llega a Chicluna. Osorno con Bertomeu. Caerá más cabeza. Dicen que es el gran verdugo del abuso. Por otra parte, hablan de una agenda saturadísima que hay, porque se supone que hay 19, 20 personas que están pidiendo reunión para entregarle No, denuncias. ya se reunió con 94 personas. Él dice, las conté, no lleva nada en Chile. Nada. O sea, ¿en qué momento te reúnes con 94 personas? Ya ha recibido a 94 personas, dice, las hemos contado y yo ya vi a 94 personas, o sea, casi un centenar. ¿Y cuánta gente más se sumará después de Oye, ver pero eso? mira, están abriendo una unidad dentro de la iglesia para recibir las denuncias y van a designar una persona cuyo nombre no recuerdo para que sea enlace con la fiscalía. Que me parece muy importante, porque hay enlace una o preocupación permanente, no es enlace, porque no todos los abusos son simplemente de sanción canónica. Aquí hay delitos, y lo dicen ellos, lo dicen Bertomeu y Chicluna, aquí hay delitos que son penales, entonces la iglesia no puede simplemente hacerse cargo de tomar todas estas denuncias como parte de una cuestión No, que está dentro de la voy iglesia, yo- tiene que salir a la justicia. A lo que voy yo, estoy de acuerdo que va todo lo que tú dices, pero mi duda es si es que ese oficial de enlace, esa persona que está en cargo del enlace a entregar la información, no sé si va a ser enlace o filtro. O sea que va a... Sí, pero Estoy fíjese que siendo mal pensado. Mira lo hay que un dicen acá. gesto, hay un gesto bien relevante, que esta oficina reporta directamente al Vaticano y no Esa a la oficina iglesia vaticana chilena. acá. No, eso está claro. Entonces, Y no eso te existe en ningún muestra, lugar del mundo. no, pues, y eso te demuestra que ellos asumen decir, bueno, todas las denuncias que hasta ahora se han hecho se han tapado o se han escondido o se han arreglado de alguna forma en que no ha llegado nada. Entonces, ¿cómo será la desconfianza que ellos mismos tienen, que ponen esta oficina directo al Vaticano y no por la iglesia Mira, chilena? laicos de Osorno rechazan misa de reconciliación y piden conocer la verdad en casos de abuso. Quieren conocer el informe de Charles Chicluna, que solamente, de hecho, los obispos chilenos no lo conocen. Claro, ellos quieren algo así como una comisión de verdad y reconciliación, donde estén de manera pública los datos de las personas que sufrieron y qué fue lo que sufrieron. Y esa es una cuestión respecto creo a la que- cual vamos a ver Pero tiene, si la iglesia tiene- hace o no. tiene una cosa lógica, obviamente sin los datos referidos, sino que los casos en forma anónima. Mm. Pero también nosotros tenemos derecho, digo como ciudadanos, sobre todo en la parte civil y penal, ¿ya? Porque la justicia canónica corre para los católicos en términos de la expectativa que se da, la sensación de justicia. Pero también nosotros tenemos derecho a saber qué pasó con las personas sancionadas. Claro, eso es lo que dicen los laicos. En ¿A dónde fue? No vamos a terminar con esto de que lo pillan en una comuna de plata y lo mandan a una comuna pobre. Eso no puede pasar nunca, nunca más. Eso no debería haber pasado nunca. A mí me parece profundamente triste que finalmente Chile termine convertido en el espacio donde, de acuerdo a lo que sabemos hoy, con más intensidad, durante más tiempo, se permitió el abuso y delitos contra menores y contra personas vulnerables que depositaban toda su confianza en la Iglesia Católica. Me parece muy lamentable. Muchas gracias. No por sabemos haber qué estado más con pueda nosotros. aparecer en los próximos meses. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Nos ¿Ah? vamos. Muchas gracias. Nos vamos, nos encontramos el domingo a las 10:30 de la noche. Acuérdense que el domingo tenemos edición de domingo, una edición especial. Y así que los vamos a estar esperando a las 10:30 de la noche. Repetimos programa, por si usted lo quiere ver de nuevo, que es lo más probable verlo 2 o 3 veces, o quiere contarle a alguien, u otro día llega más tarde a las 2 de la mañana. Así que ya lo sabe, domingo 10:30 de la noche, aquí estamos con Esto es Noticia, edición domingo. Así que véanos, por favor.